El Señor Jesús dijo que a su regreso habría dos tipos de personas, las vírgenes prudentes y las insensatas. Quienes oyen la voz del Señor, la aceptan y se someten, son vírgenes prudentes. Quienes no oyen su voz, o la oyen y no creen, o lo niegan y lo condenan, son vírgenes insensatas. Sí. No es sencillo reconocer la voz del Señor. Cuando la gente está llena de nociones y fantasías, se reprime al oír la voz del Señor y se llena de dudas. Exacto. Las vírgenes prudentes lo son porque oyen la voz del Señor y ven de dónde viene. Viene del Espíritu de Dios. Pueden renunciar a sus nociones y aceptar su aparición y obra. Por eso pueden recibir al Señor. Sí. Pero las vírgenes insensatas solo escuchan al clero y se creen sus propias nociones. Puede que oigan la voz del Señor, pero no la aceptan y pierden la oportunidad de recibirlo. En esto fallan las vírgenes insensatas. Sí. Así es. Sí. Yo era una virgen insensata. Escuchaba ciegamente al clero, pensando que, por falsos cristos de los últimos días, yo no debía investigar ningún testimonio de que el Señor Jesús regresó y expresa la verdad para hacer la obra del juicio. Casi pierdo su salvación de los últimos días. Quiero contar un poco de mi experiencia. Claro. De pequeña seguía la fe de mi familia y siempre oía al sacerdote decir en misa: se acerca el momento del regreso del Señor. No escuchen sermones de nadie más. Según la Biblia, en tal tiempo, si alguno os dice, el Cristo o Mesías está aquí o ahí, no le creáis. Porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de manera que aún los escogidos, si posible fuera, caerían en error. Aparecerán falsos cristos en los últimos días. Al tener poca estatura y poco discernimiento, los engañan fácilmente. Creer en la senda equivocada sería traicionar al Señor. Permanezcamos en el camino del Señor, esperándolo para que nos lleve a su reino. De ninguna manera podemos escuchar, leer o estudiar otras enseñanzas, sobre todo las que afirmen que Él ya regresó. Todo esto me parecía razonable. Era inmadura y sin juicio. Y si un falso Cristo me desviaba, mi fe de todos aquellos años sería en vano. Me juré a mí misma que tendría mucho cuidado y no escucharía a nadie que predicara otra cosa. En abril de 2012, Sang, un feligres, dijo un día: ha vuelto el Señor Jesús. Es Dios Todopoderoso encarnado. Realiza una nueva obra, la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios y se profetizó en la Biblia. Sí. Al oírlo, me sorprendí y tuve dudas. Le pregunté: ¿cómo sabes que el Señor ha regresado y hace una nueva obra? ¿Cómo estás seguro? Me respondió: el Señor Jesús declaró: mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen. Mas llegada la medianoche se oyó una voz que gritaba: mirad que viene el esposo, salid al encuentro. He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él, y con él cenaré, y él conmigo. Amén. El Señor Jesús nos dijo que regresaría y llamaría a nuestra puerta con sus palabras. Sus ovejas reconocerán su voz por las palabras que Él dirá. Recibirán su regreso e irán al banquete del Cordero. Son las vírgenes prudentes. Acuérdate de cuando el Señor Jesús apareció y obró. Algunos, como Pedro, Juan y Felipe, escucharon su voz y supieron que era el Mesías que estaban esperando. Siguieron al Señor Jesús y recibieron su salvación. Sí. Leí muchas palabras de Dios Todopoderoso y comprobé que son la verdad. Poseen autoridad y son la voz de Dios. Por eso sé que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús. Gracias a Dios. Si no estamos atentos a la voz del Señor, sino contra los falsos cristos, y cerramos la puerta por miedo, es probable que dejemos fuera al Señor y perdamos
su salvación de los últimos días. Cierto. Esta enseñanza me dio esclarecimiento. Estar atentos a la voz del Señor para recibirlo. Se ajusta a sus palabras y a la Biblia. Sí. Si no estaba atenta a la voz del Señor, cuando alguien afirmara que había regresado el Señor Jesús, entonces ¿cómo lo recibiría yo? Sí. Nunca había oído una enseñanza tan excepcional. Y quería saber más, pero entonces recordé las constantes advertencias del sacerdote sobre los falsos cristos en los últimos días y que no escucháramos sermones de nadie más. Enseguida me puse en guardia. Decidí no escuchar a otros. ¿No se desperdiciarían mis años de fe al creer en lo que no era? Así que rechacé a Sang. Me dijo que leyera las palabras de Dios Todopoderoso para ver si eran la voz de Dios. Pero yo estaba siempre en guardia, así que ponía excusas. 2 meses después, vino mi esposo con un ejemplar de la palabra manifestada en carne. Según él era lo que dice el Espíritu a las iglesias, y Dios Todopoderoso era el Señor Jesús. Me sugirió que lo mirara. Temí que lo hubieran desviado, por lo que le dije que no los escuchara. Pero estaba decidido a creer en Dios Todopoderoso. Temí que hubiera traicionado al Señor. Solo podía llorar, ayunar y orar por él. Después vino mi suegra a decirme que había regresado el Señor. Me dijo el Señor, yo vengo a toda prisa. Si nos da miedo que nos engañen los falsos cristos, decidimos que toda noticia sobre el regreso del Señor es falsa y la rechazamos por completo. ¿No estamos negando y condenando el regreso del Señor? ¿Nos estamos autodestruyendo? Si dejamos fuera al Cristo verdadero, será demasiado tarde para lamentarse. Sí, definitivo. El Señor nos previene de los falsos cristos. Nos dice que el verdadero vendrá en los últimos días, y los falsos fingirán ser el Cristo verdadero. Así que hemos de aprender a discernir a los falsos. Si no podemos y en cambio nos negamos a oír las noticias de su regreso, es probable que perdamos la oportunidad de recibirlo y Él nos abandone. Cierto. Tu suegra tenía razón. Sí. Gracias a Dios. Me conmovieron sus palabras. Pensé, he aguardado día y noche para recibir al Señor. Entonces, si cierro los ojos y los oídos, ¿cómo voy a oír la voz de Dios y recibir al Señor? Exacto. Parecía que estar en guardia no era una solución. ¿Qué necedad habría sido rechazar al Señor? Sí. Cuando se fue mi suegra, vi que mi esposo leía la palabra manifestada en carne. Reflexioné que, en los últimos años, la iglesia estaba desierta, había decaído la fe de los feligreses, mientras que la fe de mi marido parecía más fuerte que nunca. ¿Tenían esas palabras tanto poder y tanta autoridad como se afirmaba? ¿Era la voz de Dios? También pensé en lo esclarecedor que era lo expuesto por Sang. ¿Y si realmente había regresado el Señor? Supuse que debía investigar para no perder la ocasión de recibir su regreso. Por ello, oré a Dios para que me diera discernimiento y poder oír su voz. Tras la cena, mi esposo y yo leímos estas palabras de Dios Todopoderoso. Creer en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto más simple de creer en Él. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. Es una fe simple con matices religiosos. La fe verdadera en Dios significa, con base en la creencia de que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas, uno experimenta sus palabras y su obra. Purga su carácter corrupto. Satisface la voluntad de Dios y llega a conocerlo. Solo un proceso de esta clase puede llamarse fe en Dios. Amén. Amén. Estas palabras son maravillosas. Entendí que la fe no es solo orar a diario,
e ir a reuniones y a misa con regularidad. Es practicar las palabras de Dios, dejar el carácter corrupto y tener real conocimiento de Dios. Esa fe es acorde a la voluntad de Dios. Sí. Percibí la grandeza de las palabras de Dios Todopoderoso, que eran la verdad y no podían provenir de un ser humano. Concluí que debían ser las palabras de Dios. Así que bajé la guardia. Gracias a Dios. Días después, Sang pasó por nuestra tienda y le conté mis preocupaciones. Me contó que antes se sentía de la misma manera. Le daba miedo que lo engañara un falso Cristo, así que escuchaba ciegamente al cura, pero no a los evangelios que afirmaran que había regresado el Señor. Sin embargo, nunca se planteó si lo que decía el cura coincidía con las palabras del Señor. El Señor dijo que los falsos cristos engañarían en los últimos días, para que aprendiéramos a discernirlos, pero el cura distorsionaba lo dicho por el Señor Jesús al avisarnos que no escucháramos ninguna noticia de su regreso. ¿No intentaba impedir que lo recibiéramos? Sí. Si realmente le importaba que nos engañaran, ¿por qué no nos enseñó a discernir al Cristo verdadero de los falsos? Si sabíamos hacerlo, no nos desviaríamos. Claro. Bien dicho. Sí. Esa explicación me parecía lógica. Que el cura nos mandara ser precavidos contradecía las palabras del Señor y una treta para impedirnos recibir su regreso. Supe que no podía seguir escuchándolo. Tenía que ser una virgen prudente y buscar la voz de Dios para recibir al Señor. Gracias a Dios. Le pedí a Sang que me explicara cómo discernir al Cristo verdadero de los falsos. Respondió, el Señor Jesús nos indicó el principio para distinguirlos, que aparece en Mateo 24:24. Los falsos cristos y profetas mostrarán señales y prodigios. Es lo principal que harán para engañar a la gente en los últimos días. Luego me leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Yo lo leo. Bien. Si alguien apareciera ahora, capaz de exhibir señales, expulsar demonios, sanar a los enfermos y hacer milagros, y si declarase ser Jesús que ha venido, sería una falsificación producida por espíritus malignos que imitan a Jesús. Recuerda esto, Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada y Dios nunca más la acometerá. La obra de Dios es irreconciliable con las nociones del hombre. El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías, y entonces Jesús vino. Por eso sería erróneo que viniera otro Mesías de nuevo. Jesús ya ha venido una vez, y sería incorrecto que viniera de nuevo en esta ocasión. Hay un nombre para cada era, y cada nombre contiene una caracterización de esa era. En las nociones del hombre, Dios siempre debe hacer milagros, sanar a los enfermos y echar fuera demonios y siempre ser como Jesús. Pero esta vez, Dios no es así en absoluto. Si en los últimos días Dios siguiera haciendo milagros, echara fuera demonios y sanara a los enfermos, si hiciera exactamente lo mismo que Jesús, Dios estaría repitiendo la misma obra, y la de Jesús no tendría importancia ni valor. Así pues, Dios lleva a cabo una etapa de la obra en cada era. Los espíritus malignos pronto imitan cada etapa completada de su obra. Y cuando Satanás empieza a pisarle los talones a Dios, éste cambia su método. Cuando Dios completa una etapa, los espíritus malignos la imitan. Debéis tener claro esto. Amén. Amén. Tras leerlo, Sang comentó, Dios es siempre nuevo, nunca viejo. No repite su obra. Cada vez que viene a obrar, inicia una nueva era y concluye la anterior, con lo que trae una obra más novedosa y elevada. Cuando realizó su obra el Señor Jesús, no repitió la obra de la era de la ley. Redimió a la humanidad sobre la base de la obra de aquella era. Inició la era de la gracia y concluyó la era de la ley. Sí. Si repitiera la obra de redención en los últimos días, sanando enfermos, expulsando demonios, mostrando señales, se estancaría la obra de Dios. Sí. Dios Todopoderoso vino e inició la era del reino y concluyó la de la gracia.
realiza la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios, con base en la obra de redención, y expresa verdades que juzgan para que nos libremos de las ataduras de nuestra naturaleza pecaminosa, consigamos la purificación y salvación plena. Eso Eso es. es. Demos gracias, a Dios. Pero los falsos cristos son espíritus malignos. Sean cuales sean los prodigios que exhiban o como se hagan llamar Dios, no expresan la verdad ni las palabras de Dios. No pueden iniciar una nueva era y concluir la anterior. Claro. Los falsos cristos solo saben imitar antiguas palabras y obras del Señor, mostrar señales y prodigios sencillos o decir falacias que suenan completamente ciertas para engañar a gente sin discernimiento. Sí. Pero los milagros del Señor Jesús, como dar de comer a 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces y resucitar a Lázaro, o reprender al viento y al mar, los falsos no pueden imitarlos. Sí. Amén. Esto me resultó esclarecedor. Pensé, nunca oí una explicación tan clara de cómo distinguir al Cristo verdadero de los falsos. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y dan una senda. Ahora entiendo que los falsos cristos solamente saben imitar obras pasadas y manifestar pequeños milagros para engañar. Solo Dios puede iniciar una nueva era, concluir la anterior y expresar verdades que nos sustenten. Sí. Sang leyó un par de pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Muy bien. Veámoslos en el video. Muy bien. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: el Dios que se hizo carne se llama Cristo, y así, el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, y posee el carácter de Dios, y posee la sabiduría en su obra, que el hombre no puede alcanzar. Los que asimismo se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que también es la carne particular asumida por Dios a medida que lleva a cabo y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede asumir adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo a Él bien y proveer la vida al hombre. Tarde o temprano, aquellos que suplantan a Cristo caerán porque, aunque afirman ser Cristo, no poseen nada de su esencia. Y así digo que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. Amén. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, manifestará la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa y como consecuencia pasa por alto su esencia, esto muestra que el hombre es ignorante. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después de leerme esto señaló: Cristo es Dios revestido de la carne del Hijo del Hombre,
que viene a aparecerse y obrar entre los hombres. Desde fuera, parece una persona completamente normal, pero su esencia es divina. Por eso, puede expresar la verdad y el carácter de Dios y realizar la obra de redención y salvación. Ningún ser humano podría lograr eso. Así es. Para distinguir al Cristo verdadero, hay que ver si puede expresar la verdad y realizar la obra de salvación. Es el principio más fundamental y decisivo. Amén. Sí. Cierto. Cierto. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, parecía alguien corriente, pero reveló misterios del reino de los cielos y trajo el camino del arrepentimiento. Enseñó a la gente a amar al Señor con todo su corazón, a amar al prójimo como a sí misma y a perdonar 70 veces 7. Sí. Expresó el carácter amoroso de Dios y fue crucificado en ofrenda por el pecado de la humanidad, con lo que concluyó la obra de redención. Por la obra y las palabras del Señor Jesús y el carácter que expresó, podemos estar seguros de que Él era Cristo, Dios en la carne. Amén. Amén. Dios Todopoderoso ya ha llegado y lleva a cabo la obra del juicio que comienza por la casa de Dios. Expresa todas las verdades que pueden salvarnos y purificarnos. Dios Todopoderoso reveló los misterios del plan de gestión de 6,000 años para salvar a la humanidad, cómo nos corrompe Satanás y nos salva Dios paso a paso. El misterio de las encarnaciones de Dios, el sentido de la obra del juicio de Dios en los últimos días. ¿Cómo decide Él el destino y el resultado de cada persona? ¿Cómo se materializa el reino de Cristo en la tierra? Gracias a etcétera. Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso no solo desvela estos misterios bíblicos, juzga la causa por la cual la gente peca y se opone a Dios, nuestra naturaleza satánica y nuestro carácter corrupto. Además revela su carácter justo y santo, que no tolera ofensa, y nos señala el camino para rechazar el pecado y purificarnos. Nos indica cómo arrepentirnos y entrar en el reino de Dios, de qué forma hemos de tener fe, cómo someternos y amar a Dios, qué es hacer su voluntad y demás. Gracias a Dios. Ahora, la obra de Dios Todopoderoso ha formado un grupo de vencedores y generó testimonios de victoria sobre Satanás. Sí. El Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se expandió de oriente hasta occidente, lo que cumple la profecía del Señor Jesús. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Las verdades que expresa la obra de juicio que realiza y el fruto de esta demuestran que Él es el regreso del Señor Jesús, la aparición del Cristo de los últimos días. Es completamente innegable. Amén. Como dice Dios Todopoderoso, deja que su obra afirme su identidad y permite que lo que Él revela dé testimonio de su esencia. Su esencia no es infundada. Su identidad no ha sido tomada por su mano. Su identidad está determinada, su obra y su esencia. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los falsos cristos no tienen esencia divina, ni expresan la verdad. Por más que insistan en que son Dios, en que son Cristo, todo es falso y muy falaz. Es Es verdad. verdad. Seguirlos es como embarcarse en un barco pirata. Hacer eso no puede salir bien. Por más que finjan ser Cristo, solo pueden engañar a la gente durante un tiempo. Están destinados a ser derrotados antes o después. Cierto. 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 Solo Cristo puede expresar la verdad y realizar la obra de salvación. Por ello, para distinguirlo de los falsos, hay que comprobar si pueden expresar la verdad y la voz de Dios. Eso es lo principal. Amén. Sí. Esto me aportó esclarecimiento. Para discernir al Cristo verdadero hay que ver si puede expresar la verdad. En tal caso se trata de Cristo, el regreso del Señor. Si no expresa la verdad, pero afirma ser Cristo, es un falso Cristo, un impostor. Ujú. Este método de discernimiento me pareció muy sencillo y práctico. Sí. Sí. ¡Qué senda de práctica más estupenda! Sí. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso dejan muy claro cómo distinguir falsos cristos. Son la auténtica verdad. ¿Sí? Sí. Recordé lo necia e ignorante que había sido al escuchar ciegamente al sacerdote.
No estudiaba la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días por miedo a ser engañada. No estaba atenta a la voz de Dios y casi pierdo la ocasión de recibirlo. La verdad, estaba siendo una virgen insensata. De no haber sido por la misericordia de Dios y porque mis seres queridos y Sang me predicaron reiteradamente el Evangelio, habría permanecido en la religión siempre, sin oír la voz de Dios ni recibir el regreso del Señor. Doy gracias a Dios por su salvación. Amén. Gracias a Dios. a Dios. Gracias a Dios.